Hola a todos. Hoy nos acompaña Jeffrey Sachs para hablar sobre la redefinición de América primero y también sobre el futuro de los BRICS. Así que sí, bienvenido de nuevo al programa. Encantado de estar contigo, Glenn. Así que el dominio económico del mundo occidental ha estado disminuyendo durante muchos años y parece que ya ha llegado a su fin, lo que significa que Estados Unidos podría adoptar dos caminos diferentes. El primero es que Estados Unidos reduzca su imperio y, supongo, facilite un sistema multipolar en el que Estados Unidos sería uno, si no el primero, entre iguales. Esto parecía una posibilidad bajo la plataforma America First de Trump. La otra opción sería que Estados Unidos luchara con todos los demás por para restaurar la hegemonía. Sin embargo, entonces probablemente se desarrollaría un sistema multipolar en oposición a Estados Unidos. Parece que Trump ha pasado, si no fue siempre su intención, a la segunda opción, ya que ahora está haciendo de la guerra con Rusia su propia guerra. Por supuesto, está atacando a Irán y ahora también animando a los aliados a prepararse para la guerra, o al menos a comprometerse con una guerra, con China. ¿Cómo ves lo que ha pasado con America First? ¿Estaba siempre destinado al fracaso o siempre fue un engaño? ¿Cómo interpretas esto? Bueno, primero, permítame aclarar un punto importante. Occidente no está en declive, el resto del mundo se está poniendo al día. Así que, desde un punto de vista histórico, el desarrollo económico moderno, es decir, la revolución industrial, la era industrial del siglo XIX, luego la era de la electricidad, la era del automóvil y ahora la era de la información y la era digital, fue liderado inicialmente por el Atlántico Norte, lo que llamamos Occidente. Gran Bretaña fue el primer país industrializado. Gran Bretaña fue el lugar donde la máquina de vapor dio origen a la industrialización. Fue en el siglo XIX cuando la brecha entre Occidente, así llamado, y el resto se amplió considerablemente, y eso se debió en parte a los avances en tecnología, alfabetización y ciencia en el mundo occidental, y a la dominación imperial que se extendió sobre gran parte de Asia y a finales del siglo XIX sobre toda África. Así que Occidente amplió su ventaja, tanto por sus avances económicos y tecnológicos, como también por la brutal era del alto imperialismo en Europa en el siglo XIX, y de hecho hasta mediados del siglo XX. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Europa prácticamente se había destruido a sí misma en dos guerras civiles en la primera mitad del siglo XX. Eso abrió el camino para que las partes colonizadas del mundo obtuvieran su independencia política. Eso ocurrió, por supuesto, a finales de la década de 1950, y luego se extendió hasta la de 1970 y en algunos casos la de 1980, dependiendo de si las potencias europeas lucharon guerras para intentar mantener sus colonias o las dejaron ir por agotamiento, guerra u otras razones. Pero, en cualquier caso, desde la segunda mitad del siglo XX, los países fueron independientes por primera vez, normalmente después de más de 100 años. ¿Y qué hicieron? Empezaron a ponerse al día. Lo primero que hicieron fue apostar por la educación, algo que las potencias imperiales europeas no ofrecían a la mayoría de sus súbditos, y desde luego no con la calidad suficiente como para que sus colonias pudieran lograr un desarrollo económico. Menciono todo esto porque lo que ha ocurrido es un proceso normal, en el que Asia y ahora África y otras partes del mundo no occidental están logrando desarrollo económico, elevando los estándares educativos, la parte más fundamental del desarrollo económico, construyendo infraestructuras, y en muchos casos, y China es por supuesto el ejemplo más destacado en el mundo, pasando de ponerse al día a avanzar. Convertirse sin innovadores de nuevas tecnologías por sí mismos. Así que este es un proceso normal, es un proceso saludable, es un buen proceso.
está volviendo loco al mundo occidental, especialmente con nuestro gobierno disparatado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el mundo occidental llegó a creer en su superioridad durante varios siglos. Cuando vas por delante dices, voy por delante porque soy mejor, voy por delante por el Dios en el que creo, voy por delante por algún tipo de superioridad intrínseca. Mucha supremacía blanca, mucha supremacía religiosa. Se han dado todo tipo de razones en los últimos 250 años por parte de europeos y estadounidenses sobre por qué dirigen el mundo de forma natural. Así que estamos al final de ese mundo liderado por Occidente. Y a decir verdad, no solo Estados Unidos está loco, también lo está Europa. No quieren renunciar a estas ventajas porque llegaron a creer por muchas razones, algunas absolutamente vulgares, otras ideas equivocadas, otras falacias sofisticadas. Por ejemplo, la creencia que propuso Max Weber, que el protestantismo sería la clave del éxito económico, por lo que incluso las regiones católicas del sur de Europa no podrían ponerse al día. Todas estas razones llevaron a una mentalidad que creo que sigue muy viva en Europa y en Estados Unidos. Un aire de superioridad, una creencia de que cómo se atreven los rusos a amenazarnos. No son exactamente como nosotros, no son realmente Europa. Y China, Dios mío, la profunda antipatía hacia China me resulta chocante. Creo básicamente que al final es racismo, porque está muy extendido. Se da por hecho en Estados Unidos, especialmente entre la clase política, por supuesto, pero es parte de nuestra historia profundamente arraigada. Ya en la década de 1880 existían leyes antichinas sobre la migración china. El racismo y la antipatía han estado presentes durante mucho tiempo. Y ahora que China es realmente un rival, como innovador en el mundo, ha superado claramente a Estados Unidos en producción industrial por un margen bastante amplio, y es el productor de bajo coste de gran parte de lo que el mundo realmente necesita, ya sea energía sin carbono, nuevos vehículos eléctricos o tecnologías digitales 5G. China es simplemente increíblemente hábil, competitiva e innovadora. Y esto está volviendo loca a la clase política en Estados Unidos. ¿Cómo se atreven? Es un insulto a la dominación occidental. Así que, en mi opinión, tu pregunta es realmente una cuestión casi psicológica que no se basa en hechos reales sobre seguridad o amenazas, sino que más bien es un tema de actitud. Y si me preguntas, ¿qué significa America First? Significa América primero y dominante. Y lo que Trump expone cada día, por cierto, de una manera cada vez más burda y peligrosa, es su creencia de que puede publicar algo en Truth Social y el mundo tiene que responder, y que puede dar órdenes a Putin, o puede dar órdenes a Xi Jinping, o puede dar órdenes a Lula, o puede dar órdenes a los BRICS, y dar que todos van a alinearse. Esa es su verdadera creencia. A nivel personal, es bastante burda, pero en Washington está en el ambiente la idea de que, oh sí, multipolar, Marco Rubio dice estas cosas de vez en cuando en sus discursos, pero en realidad, Estados Unidos va a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Y lo problemático ahora mismo es que el resto del mundo no va a seguir la línea de Estados Unidos. Y tenemos un presidente que está fuera del control de la ley en Estados Unidos. Simplemente emite decretos ejecutivos, da órdenes todos los días. El Tribunal Supremo básicamente ha dicho, no vamos a detenerlo. El Congreso ha dicho, somos patéticos, no tenemos nada que ver con esto. Así que tenemos a una persona, casi octogenaria, que tiene delirios de poder estadounidense, dando órdenes todos los días al mundo. Las órdenes cambian cada hora. El resto del mundo, algunos intentan decir, sí, por favor, te queremos, te respetamos, te honramos. Pero en realidad, gran parte del mundo sigue la línea del presidente Lula, aunque el presidente Lula es prácticamente el único que tiene el valor de decirlo. La semana pasada dijo, no queremos un emperador, punto. Y lo decía en serio.
Y cuando Estados Unidos, bueno, no Estados Unidos por cierto, sino Donald Trump, respondió diciendo, vale, Brasil tendrá aranceles del 50%, el presidente Lula dijo, de acuerdo, tenemos una ley de reciprocidad. President Lula said, okay, we have a reciprocity law, we retaliate. We don't want an emperor. Nosotros respondemos, no queremos un emperador. Así es como estamos esta semana. Es bastante impactante, es bastante sorprendente. No se trata de vivamos en un mundo multipolar, hagamos la paz, hagamos negocios, llevémonos bien. Ahora mismo es más peligroso que eso. Se trata de un líder errático que no tiene control institucional, que tanto ejemplifica como agrava esta ilusión occidental de poder sobre el resto del mundo, algo que ya es cosa del pasado. Ya está pasado de moda, ya es un anacronismo. Por cierto, fue cierto durante 250 años, pero hoy en día no lo es. Y este conflicto entre la percepción y la realidad es muy peligroso. Sí, no, tu análisis es muy acertado. Y sí, habría sido un término mejor decir declive relativo, es decir, a medida que el resto alcanza a Occidente. Y también parece que aquí es donde está gran parte del antagonismo. No es que los rusos, chinos o iraníes sean una amenaza, es más bien una amenaza para el hegemón. Es decir, Rusia. No es absurdo decir que debería tener un lugar en la mesa en Europa. China, obviamente, que está creciendo demasiado rápido. Y además, Irán es malo. Pero mencionaste a Lula, y este es un caso interesante, aparentemente un ejemplo del colapso del lenguaje cursivo estadounidense, como sugieres, el hecho de que simplemente dan la vuelta. Pero esto es, por supuesto, en el contexto de la cumbre de los BRICS, donde Trump también publicó un mensaje en Truth Social, o como se llame, en el que decía que estas eran políticas antiestadounidenses por parte de los BRICS. Y el mismo día, también firmó y envió todas esas cartas sobre aranceles. No estoy seguro de si eso debería simbolizar algo, que fuera el mismo día. Pero ¿hasta qué punto es capaz Estados Unidos de frenar a los BRICS? ¿O es solo una iniciativa contraproducente, amenazando a los países para que abandonen los BRICS? Los oyentes deberían entrar en Internet y buscar Declaración de los BRICS, Río de Janeiro, para leer el texto real de lo que dijeron los países BRICS. Es una buena lectura, un poco densa, como suelen ser estos documentos multilaterales. Pero, por ejemplo, a menos que me equivoque, no creo que se mencione a Estados Unidos ni una sola vez. No hay ningún sentido en el que el documento sea anti-estadounidense. Lo que sí se menciona repetidamente es a las Naciones Unidas, el derecho internacional, el multilateralismo, un orden basado en reglas, no según las reglas de Donald Trump, sino según las reglas de la Organización Mundial del Comercio, la Carta de la ONU, la Asamblea General de la ONU o el Consejo de Seguridad de la ONU. Eso se menciona repetidamente. Los BRICS se adhieren a los procesos multilaterales. Llamar a esto antiestadounidense solo refleja el hecho de que son los Estados Unidos quienes se han apartado del multilateralismo. Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París sobre el clima. Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos no paga sus cuotas a las Naciones Unidas. Estados Unidos dijo, nos oponemos a los objetivos de desarrollo sostenible. En nuestro cliché inglés, eso es como oponerse a la maternidad y al pastel de manzana. Nos oponemos al desarrollo sostenible, a acabar con la pobreza, a luchar contra el cambio climático. Y cuando digo oponerse, me refiero a que el gobierno de Estados Unidos vota en contra de las resoluciones de la ONU que abogan por los objetivos de desarrollo sostenible, porque como dicen los portavoces estadounidenses en la ONU, esto no está en el interés de América. Así que cuando los BRICS se pronuncian sobre el sistema internacional, sí, Donald Trump dice, oh, eso es antiestadounidense, porque Estados Unidos se está ausentando del sistema multilateral. Sin embargo, tengo que repetirlo una y otra vez, porque usamos estos términos como abreviaturas.
Cuando digo Estados Unidos, hoy en día me refiero casi literalmente a Donald Trump, una sola persona, porque el Congreso no dice ni una palabra. Es patético. Como he dicho, el Tribunal Supremo básicamente está diciendo, bueno, el presidente puede hacer lo que quiera. Y el pueblo estadounidense no tiene voz en nada. El pueblo estadounidense apoya a las Naciones Unidas, como siempre. Una encuesta tras otra lo ha demostrado durante décadas. Así que usamos abreviaturas para referirnos a países, pero en realidad nos referimos a gobiernos. En la mayoría de los casos, los gobiernos están institucionalizados. En Estados Unidos, por supuesto, existe un gobierno institucionalizado. Es el Estado profundo. Es el complejo militar industrial que realmente dirige el gobierno estadounidense. Y se personaliza en un presidente que no gobierna mediante leyes o legislación, sino más bien por decreto ejecutivo. Esto es aún más cierto que en casi cualquier país llamado autoritario del mundo que yo conozca, donde en la mayoría de los países al menos hay un consejo gobernante o algún tipo de grupo de gobernadores de las provincias o alguna institución similar. Pero en Estados Unidos, ahora mismo es una sola persona la que decide. 50% de arancel para Brasil, 30% de arancel para esto. Grabamos lo que sea. Todo el sistema fiscal internacional de Estados Unidos está siendo determinado por una sola persona, anunciado en las redes sociales. It's Tesla, the knowledge of it, they agrees to word. Social media. Extraordinary what's happening. Again, this is not just Y de nuevo, esto no es solo una preocupación para sus votantes nacionales o su base, sino también para los líderes extranjeros. Mucha gente en realidad tenía ciertas esperanzas de poder llegar a un acuerdo con Trump basándose en su retórica. Pero el ejemplo más reciente de que Trump aparentemente da marcha atrás es con Rusia. Ahora ha hecho declaraciones diciendo que Putin no es un buen tipo después de todo, porque no ha detenido la guerra, ni ha aceptado un alto el fuego. Lo cual es extraño, porque al principio de su presidencia parecía reconocer que era necesario un acuerdo político que incluyera la neutralidad de Ucrania. Pero esto parece haber quedado descartado, y ahora Putin vuelve a ser un hombre malo. Parece que Trump va a volver a las políticas de Biden, quien ahora está aprobando el envío de armas. ¿Qué opinas de esto? ¿Es simplemente Trump volviendo a las políticas de Biden o lo ves como una táctica de negociación? ¿Cómo interpretas esto? No creo que esto sea una táctica. Pienso que es un ejemplo muy grave y muy peligroso de lo que estamos viviendo ahora mismo. En primer lugar, por un breve instante, Trump dijo más o menos, en privado o a través de algunos asesores en declaraciones breves, sí, la ampliación de la OTAN fue una mala idea, y fue una provocación que llevó a esta guerra. Eso nos dio a muchos de nosotros, a ti, a mí y a otros, la esperanza de que de acuerdo, ahora estamos llegando al verdadero problema, que es que esta guerra puede detenerse mediante un acuerdo político claro en el que Estados Unidos y los aliados de la OTAN digan que la OTAN no se ampliará a Ucrania, a Georgia ni a otros países en las fronteras de Rusia. Todo eso nos llevaría de vuelta a los planes de los años 90 de rodear a Rusia con fuerza militar y convertir a Rusia en una potencia de tercera categoría. Ese era el plan. Y de hecho Zbigniew Brzezinski lo expuso en 1997 en su libro El Gran Tablero Mundial, y tiene un capítulo en el que explica que según su opinión en 1997, Rusia no podría hacer otra cosa que aceptar esto. Esa es la arrogancia de la que hablaba antes. Así que Trump dio una pista, y al parecer sus negociadores dijeron a los rusos, sí, lo entendemos. Queremos llegar a un acuerdo político. El Estado profundo de Estados Unidos, es decir, la CIA, las agencias de inteligencia, los comités de servicios armados del Congreso, los fabricantes de armas y demás, estalló. ¿Cómo podéis aceptar esto? Esto es una debilidad. Y así sucesivamente. Los europeos, Starmer y Macron, y entonces era Scholz y luego Merz, todos dijeron, no, no podéis hacer esto. Seguimos luchando, seguimos luchando.
Y Rutte, Mark Rutte, que ahora es el secretario general de la OTAN, cuyo comportamiento es indescriptiblemente infantil, empezando por llamar a Trump papá, pero también declarando en la reciente cumbre de la OTAN que Ucrania inevitablemente formará parte de la OTAN. Así que ese mensaje, que era el atisbo de esperanza para la racionalidad, de encontrar una vía para la coexistencia pacífica, usando una frase antigua pero que significa seguir con vida, ha desaparecido. Y lo que lo ha sustituido es esta típica exigencia. Dejen de luchar, alto el fuego, no hablamos de política. La OTAN inevitablemente irá a Ucrania, dice Mark Rutte. Y Estados Unidos no hace nada para decir, no, eso no está bien, no puedes decir eso. Todo lo contrario, el presidente Trump recibe al secretario general de la OTAN, Rutte, en la Casa Blanca. Todo es color de rosa. Así que ya no queda política, solo exigencias. Y Trump dice, deja de pelear, alto el fuego. Y Putin responde, no, dijimos que tenemos que llegar al fondo de estos asuntos. Oh, eres una mala persona. Ahora vamos a enviar armas para golpearte en lo más profundo de Rusia. En primer lugar, es tan increíblemente inmaduro y tan increíblemente errático que no podrías imaginar, yo no podría imaginar que se jugara a un juego de instituto de esta manera. Estamos hablando de superpotencias nucleares. Así que esto es una locura, profundamente peligroso, pero también refleja esta mentalidad. Donald Trump dice, le dije a Putin cuál sería la respuesta y no estuvo de acuerdo. Es un hombre malo. Así que Trump llama a Zelensky y le dice, ¿podrías golpear Moscú? Al parecer, esto es lo que informa hoy el Financial Times. ¿Podrías golpear San Petersburgo? Sí, podríamos, señor presidente, porque Zelensky también es el epítome de la irresponsabilidad que nos llevará a todos a morir en la Tercera Guerra Mundial si este hombre se sale con la suya. Y así es como está el mundo ahora mismo. Es muy malo. Y refleja esta extraordinaria mezcla de personalización de los asuntos globales en Estados Unidos. El antiguo proyecto del Estado profundo y una arrogancia absolutamente asombrosa y tan grande que el mundo occidental no es solo Estados Unidos, es Alemania, es Francia, es Reino Unido y por cierto es Noruega uniéndose al coro y muchos otros, actúan como si, por supuesto, nosotros gobernáramos el mundo. ¿Cómo se atreve Putin a decirnos nada? No tenemos que hablar de nada, ni de política ni de acuerdos políticos. Solo tenemos un hombre malo y seguir luchando. Vaya, nunca he visto nada igual, y lo peligroso que es. Este es mi gran temor ahora, que no solo los rusos, sino también los iraníes y los chinos cada vez más vean las políticas de Trump como meramente engañosas y su diplomacia como puro teatro. Y por supuesto, los europeos siguen ciegamente y blanquean cualquier cosa que haga Washington. Parece que ahora también están dispuestos a renunciar a algunas de sus esperanzas de una solución diplomática con Washington, y sí, se están preparando para jugar duro, lo cual no es bueno para nadie en el mundo. Absolutamente. En este mundo armado nuclearmente, todo este enfoque es tan imprudente, tan peligroso, y si se me permite decirlo, el mundo occidental necesita abrir los ojos a la realidad. No dirige el espectáculo. Eso no lo convierte en un perdedor. Estados Unidos tiene toda la seguridad con la que cualquier país del mundo podría soñar. De hecho, Estados Unidos es intocable en un sentido convencional. El único peligro para Estados Unidos de América, el único problema de seguridad para Estados Unidos de América es la guerra nuclear. Y parece ser el único camino en el que está ahora mismo, que es la confrontación más directa posible con las otras grandes potencias del mundo, de la manera más burda posible. Bueno, Jeffrey Sachs, muchas gracias. Sé que estás muy ocupado allí en Pekín y probablemente te espera un día lleno de actividades. Así que gracias por
Por cierto, he estado teniendo muchas reuniones por todo el mundo y hay mucha preocupación en todas partes. Preocupación de personas muy responsables y diplomáticos profesionales con mucha experiencia. La gente no está viendo esto como algo divertido. No lo ven como un juego. No lo ven como una broma. Lo consideran muy peligroso y desestabilizador. Y más nos vale afrontar esto con un comportamiento maduro y adulto. Así que eso es lo que espero que alguien en Europa pueda dar ese paso. Yeah, I hope to Espero poder preguntarte sobre tus experiencias en China cuando regreses a Nueva York. once you're back in New York. So, Maravilloso. thank Gracias de nuevo. Lo haremos. It's Therig is going to